En esta mesa redonda, en la que hablaremos sobre el patrimonio histórico y artístico, la intención obviamente es difundir entre la sociedad la importancia de preservar el patrimonio histórico y artístico de nuestra delegación y de nuestro país en términos generales. Afortunadamente hoy tenemos la presencia de especialistas en el área de restauración. Tenemos a la arquitecta Celia Facio, que es maestra en Historia del Arte. Esto es maestría en Historia del Arte. Tenemos al arquitecto Javier Martínez Burgos, que trabaja en el INAR y la Facultad de Arquitectura de la UNAM docente. También al arquitecto Ignacio Cueto, que también imparte clases en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y nuestro recién graduado como maestro, Edgar Pérez. Él es egresado de la licenciatura en la UAM y hizo su maestría en restauración de monumentos en la UNAM. Entonces tenemos este grupo bastante interesante. Agradezco a todos haber aceptado participar con nosotros. La modalidad va a ser, en términos generales, algunos bloques. Tenemos una pregunta que cualquiera puede contestar ampliamente, y después cualquiera de los ponentes podrán ahondar más o agregar algún punto en el tema. Y finalmente la ronda de preguntas y respuestas será al final de esa participación. Entonces comenzamos con el primer bloque, que es en temas generales. ¿Qué es el patrimonio cultural, ¿no? Es algo importante que sería importante definir en primer término. Y adelante. Bueno, el concepto de patrimonio tiene que ver precisamente con quien lo produce, y estamos hablando de una producción del ser humano y tiene que ver mucho con su sentido de identidad, con aquello que le pertenece, que es importante dentro de su historia y que a través del tiempo se ha preservado y se quiere o se desea preservar para las futuras generaciones. Yo por ahora quiero dejarlo con esas palabras para que se puedan incorporar otras ideas. Buenas tardes a todos. Mira, yo creo que hasta me sirve bien la presentación, si me permites abrir la primera lámina. Y me voy a acotar a lo que dice la UNESCO, ¿no? para ser un poquito más, más concreto en una definición, pues bueno, aceptada genéricamente, ¿no? Bueno, esto es lo que la UNESCO define como patrimonio cultural, y que, bueno, pues es una definición, ¿no?, genéricamente aceptada, ¿no?, por todos los miembros de la UNESCO, pero los que se encuentran en México, y que dice que el patrimonio cultural es el conjunto de todos los bienes materiales, tangibles o inmateriales intangibles, que por su valor propio deben ser considerados de interés relevante para la permanencia de la identidad y la cultura del pueblo. Es la herencia propia con la que un pueblo vive hoy y que transmite a las generaciones futuras, y que tal y como lo menciona la maestra, efectivamente tiene que ver con esa identidad, con aquello que nos es propio, que nos pertenece a cada uno de nosotros. Bueno, esta es una definición muy interesante, y aquí lo más interesante también, lo que hemos visto es esta cuestión de lo material y lo inmaterial. Sí, tenemos patrimonio material, que es los edificios, ¿no? Pero también esta cuestión de lo inmaterial es lo que tiene una fuerza mucho más fuerte que la parte de los edificios, yo creo. Porque esa es la parte que podemos vivir todos los días, y tiene que ver con la forma de vida, tiene que ver con los espacios naturales, con las costumbres, con la música, ¿no? Y que enriquecen todo este tipo enriquece el concepto de patrimonio, ¿no? Y pues, para mí es muy, muy importante. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con lo que ya dijeron mis compañeros, y yo solo agregaría un punto. El patrimonio nos da identidad. Identidad desde donde la sociedad, la cultura, la economía y la política de una nación puede girar en torno a ese patrimonio. Y desde donde eso puede representarnos como nación dentro y fuera de un país. Entonces, me parece que el patrimonio, visto desde el significado de identidad, ¿no?, nos permitiría reconocernos hoy
como mexicanos, que además somos muy particulares en ese sentido. Eso es lo que hace el patrimonio. Bien, y la siguiente cuestionamiento, pregunta o tema a tratar sería: ¿cuál es la diferencia entre el patrimonio arqueológico, histórico y artístico, ¿no? Para que todos lo podamos tener muy claro. Digo, la verdad es que ahí el tema es relativamente sencillo, ¿no? Desde lo que tendríamos que considerar son las fechas. En realidad, cuando hablamos de arqueología, hablamos de un periodo previo o anterior a lo que correspondería el siglo XVI, ¿no? Esa sería nuestra parte arqueológica, el patrimonio arqueológico como tal, ya ahorita seguramente les definirán exactamente las fechas. Después, el patrimonio histórico es el que va desde el siglo XVI hasta lo que nosotros llamaríamos época moderna, ¿no? Y el patrimonio artístico podría caer dentro de cualquiera de estas clasificaciones, que ahí, desde donde por un grupo social está reconocido como arte, ahí podríamos hablar de esta parte del patrimonio artístico y que tiene que cumplir con un cierto canon. Bueno, esto de patrimonio arqueológico, histórico y artístico, para la ley es algo como muy estricto, ¿no? Hay unas fechas marcadas, como decía el arquitecto, que son marcadas por la ley marca esto. Bueno, y digamos que en términos de ley, de normatividad, tiene que se tomen en cuenta eso, pero en realidad, bueno, sabemos que no es tan estricto, ¿no? Pero efectivamente, diciendo lo que había dicho el arquitecto, es exactamente eso. Así es como lo marca la ley y así es como está en el reglamento, de la ley de monumentos históricos, artísticos y arqueológicos. Y la parte de patrimonio artístico, pues es la que viene, digamos, del siglo XX, como que a partir del 1 de enero de 1900, a partir de ahí ya es patrimonio artístico, pero hay algo muy interesante, ¿no? Que no se puede nombrar patrimonio hasta que los autores estén fallecidos. Ese es uno de los requisitos que ellos toman en cuenta. Si un artista haya producido algo interesante, innovador y con ciertas características que aún permanece vivo, no puede ser considerado como patrimonio de acuerdo con la ley. Y en cuanto al patrimonio histórico, pues sí, efectivamente son estos los 3 años de ocupación o de la etapa del virreinato México independiente, y hasta el 31 de diciembre de 1999, ahí es donde acaba, ¿no? Con la ley. Y tiene que ver con los inmuebles, con documentos, tiene que ver con edificios, tiene que ver con este tipo de información que se genera durante esta etapa. Yo ya no quiero añadir nada con respecto a las diferentes formas de patrimonio, sino hacer un énfasis en que siendo precisamente un valor de carácter cultural, un valor que es importante para una sociedad, para una comunidad, es fundamental tener en cuenta que el patrimonio es para que se disfrute en cualquiera de sus formas, sea patrimonio artístico, sea patrimonio histórico, arqueológico, no importa de qué se esté hablando. Si es patrimonio, es para que los seres humanos puedan hacer uso y disfrute de él. No creo que haya más que nombrar, ¿no? Es muy claro, ¿no? Lo que marca la ley y lo que definimos, ¿no? En este país, pues bueno, obviamente es todo lo que corresponde al etapa indígena, ¿no? Las zonas arqueológicas e inclusive hacia atrás todos los restos paleontológicos, ¿no? de la época prehistórica. Y efectivamente no es un tema muy discutible, ¿no? Justamente por ese establecimiento de las fechas. La ley por ahí dice, por ejemplo, que para hacer la transición entre el patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico, ¿no? Marca una frase que a mí me causa siempre mucho problema, que es el establecimiento de la cultura hispánica, ¿no? Dice que el patrimonio arqueológico llega hasta el establecimiento de la cultura hispánica y se toma como consenso ese momento de contacto, ¿no? Que todos conocemos en los libros, en la historia, que es justamente la conquista de Tenochtitlán en 1521. A partir de ahí comenzaría el patrimonio histórico, ¿no? Y que, bueno, como lo comentaba efectivamente el maestro, tiene una acotación, ¿no? En fechas hacia el 31 de diciembre de 1900. Dice la ley que el patrimonio histórico es hasta el final del siglo XIX, inclusive, ¿no? Que eso marca ese año de transición de 1900 a 1901, que es cuando entra el siglo XX. Y de ahí en adelante el patrimonio moderno. Y efectivamente esta también acotación de
pues impedir en un momento, ¿no? En un momento en el que se genera la ley de 1972, que es resultado de otra que viene anterior, en el 40, una de las restricciones que ponía era justamente para el patrimonio artístico no poder declarar patrimonio la obra de autores vivos, pensando por supuesto que no se fuera a generar un motivo de especulación sobre esa producción artística de algún autor, ¿no? Pensando por supuesto en la escultura, en la pintura, en la música y demás. Hoy es un término que es difícil de sostener, sobre todo pues bueno, pensando en que ya no nada más traspasamos el siglo XX, sino que muchas de estas aportaciones, ¿no? de artistas muy importantes o de la sociedad en general, pues han quedado en la indefensión por no tener esta declaratoria de patrimonio artístico. Gracias. Sí. Antes de la siguiente pregunta, yo preparé un pequeño texto desde donde me parece que cabe muy bien en esta pregunta, es cuestión de un minuto, entonces si me da la oportunidad la leemos y creo que puede caer muy bien como respuesta de la pregunta. Para entender el valor histórico y artístico del patrimonio y cómo estos han sido percibidos a través de algún periodo de la historia hasta nuestros días, es necesario, hasta donde sea posible, conocer al grupo social que lo produjo, su forma de pensar, el lugar y el momento histórico en que fue realizada una obra. En México, a partir de la caída de Tenochtitlan a manos de los conquistadores en 1521, inician dos actividades opuestas y complementarias, paradójicas, la destrucción y la reconstrucción. Para nacer, hay que destruir un mundo, afirma Germán Hesse. Este encuentro, en un recodo de la historia entre dos mundos, da como resultado un tercero, que aún a la fecha se debate en la búsqueda de identidad. El virreinato construye las ciudades nuevas encima de las antiguas, impone, sojuzga, domina y en suma conquista. La ciudad virreinal surge sin respeto a los antecedentes locales en cuanto a su acomodo físico. Es definida desde la metrópoli, tanto en su organización social como espacial, por ser la real de Felipe II. Sus espacios jerarquizados perfectamente son reflejo de la nueva organización social impuesta. Los comparten en importancia la iglesia, el rey, los negocios, la administración y el ejército. Alrededor de ellos, las casas palaciegas de los peninsulares y criollos, los denominados barrios de indios. Los de menor importancia son los que rodean la gran ciudad. A principios del siglo XIX, México se descubre independiente. Pasados los años de la lucha, devienen años de acomodo y de exploración de una nueva organización para el país. Es un siglo de desórdenes y búsqueda que en gran medida se determinan por la defensa del territorio. En ese sentido, es primitivo y, sin embargo, se siembran las semillas de la estructura que regirá al país gracias a la delimitación de los territorios físicos y espirituales. Los físicos, al enfrentarse a las ambiciones de los países centrales europeos, pero sobre todo a los de Norteamérica, ante la que se pierde la mitad del territorio. Los espirituales, al perfilar de manera clara las relaciones del sistema civil frente al religioso. Finalmente, las fundaciones hechas en la época virreinal permanecerán en el siglo XIX, en el que prácticamente no se establecen nuevos asentamientos humanos, no se crean ciudades. Las antiguas fundaciones coloniales crecen con trazas que siguen el patrón original y hacia finales del siglo se ven afectadas, como todo el mundo, por la revolución industrial. Otra revolución se gesta y desarrolla al inicio del siglo XX, como la de 100 años antes. Es el primer levantamiento social del siglo. El movimiento revolucionario no se detiene en la destrucción y el reclamo de los ciudadanos. Se plantea como un movimiento que afectará a todos los estratos de la población y que transformará el proyecto cultural del país. Por primera vez, la nación reflexiona sobre sí misma, lo que ha sido, es y pretende ser, en suma, sobre su identidad. Y ahí el principio, que les decía yo que patrimonio nos habla de identidad, y justo esta referencia de lo arqueológico, lo histórico y lo artístico tiene que ver con este pequeño texto que nos habla de todas las épocas por las que ha pasado en nuestro país y ha viajado o ha pasado por lo arqueológico, por lo histórico y por lo artístico, desde donde ya lo aclararon, a partir de que un autor fallece puede considerarse su obra como patrimonio artístico. Gracias. Para englobar y que todos tengamos la misma idea de lo que es patrimonio, ¿no? Y la diferencia de los patrimonios arqueológico, histórico y artístico, que sea ya del dominio común. Y digamos que ya para empezar a introducirnos en el tema, sería que hablaran sobre cuáles son los principales factores que influyen en el deterioro del patrimonio urbano y arquitectónico de la Ciudad de México. Bueno, yo creo que uno de los principales
elementos que propician que no se conserve es el que no se conoce. O sea, si no conocemos nuestro patrimonio, no existe una valoración del mismo, no se respeta, no se estudia y por lo tanto no se conserva. Ahora bien, para todos es evidente que en cuestión de, por ejemplo, un edificio histórico, mientras no existan acciones de conservación, cualquier estructura puede deteriorarse fácilmente, sencillamente por el tiempo, por la acción de la erosión del viento, por el sol, por los cambios de temperatura, por todos los factores que inciden en que los materiales tengan fracturas, asentamientos de la tierra también. Y bueno, yo ya no quiero extenderme, quiero dejar solo claro esto, que primero tiene que haber un conocimiento de la valoración del patrimonio para después ejercer acciones de conservación. Híjole, ¿qué influye? Pues todo influye, ¿no? Definitivamente lo que más pesa en la pérdida del patrimonio y que lo deteriora sustantivamente es físicamente el abandono, ¿no? Tal como dice la maestra, el desconocimiento que se tiene sobre el patrimonio, que bueno, sobre esos bienes y que redunda, por supuesto, en su falta de atención. Pero sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, uno de los mayores factores es la pérdida de la memoria, ¿no? Estamos ante un proceso en el que nuestras sociedades contemporáneas o modernas hemos ido progresivamente perdiendo la memoria, ¿no? El lugar de donde venimos, por supuesto, el resultado de lo que somos hoy en día a través de esa evolución y antecedentes, y pues el lugar en el que estamos, ¿no? Nos hemos empeñado en crear una sociedad progresivamente, ¿no? Hace unos años le llamábamos de masas, ¿no? Queriendo introducirnos este concepto de universal. Después nos globalizamos y hoy pues somos ciudadanos del mundo. Lo cierto es que uno de los problemas que más nos aqueja en la pérdida del patrimonio tiene que ver con ese ciudadano del mundo que ya se introdujo a lo internacional, pero ni siquiera sabe de dónde viene y no reconoce, por supuesto, aquello que le da sustento y que dentro de ese contexto del abanico internacional, pues bueno, lo define y lo caracteriza como un ser único a través de su propia historia. Bueno, yo creo que después de estas explicaciones, yo creo que fue bastante completa los puntos de vista de la maestra y del arquitecto. Y pues, técnicamente, bueno, es verdad, pero técnicamente, un factor, digamos, físico que altera las estructuras es el agua, uno de los más técnicos. Ya hablamos desde el punto de vista del agua, es uno de los factores que alteran más los materiales de construcción, y hay que cuidar mucho de este aspecto, es muy importante. Este agua nos puede causar un deterioro muy rápido en el material, entonces siempre hay que buscar la forma de tratar de evitar que el agua interfiera en otras estructuras. Digamos, obviamente hay mucho más deterioro biológicos, químicos, estructurales, hay mucho más. Bueno, solo para completar lo que ya comentaron ellos, sin duda los factores físicos son uno de los problemas, pero como bien lo dijo la arquitecta Facio, el más grave es el desconocimiento, desde donde una de las labores importantes nuestras no es solamente la parte técnica, desde donde podamos restaurar, conservar y mantener una estructura o un edificio, sino la chamba más difícil o la más complicada es lograr que las personas entiendan que eso que existe allí es parte de la herencia que nos toca a todos y que desde ahí, si la entendemos como herencia, que es lo que nos hace falta a veces, podemos cuidarla y conservarla. Nosotros, hasta que la gente no se apropia de un espacio, no se apropia del patrimonio como tal, es imposible que alguien lo cuide. En el momento en que hoy nos hagamos cargo de esa parte que nos toca de la conservación, entonces el patrimonio tendrá menos deterioro. ¿No? Hoy está de moda por ahí en el internet que nos cuidemos entre todos porque la delincuencia está muy fuerte en el país y en la ciudad particularmente. Bueno, al patrimonio tendríamos que aplicarle una campaña similar desde donde tendríamos que cuidarlo entre todos, y cuidarlo nos haría apropiarnos de él, y desde donde nos apropiemos de él, igual que cuidamos nuestras pertenencias, la mayoría traemos colgado un teléfono que casi todos cuidamos como si fuera oro, porque si nos roban perdemos la mitad de la vida. Pero
si perdemos un edificio que representa nuestra historia, de repente no nos interesa y aparece en el periódico y aparece en el internet igual. Derrumbaron tal edificio, desapareció o se sustituyó por un centro comercial. ¿Qué tanto nos importa? ¿Qué tanto hoy de verdad entendemos que lo que está desapareciendo es lo que fuimos nosotros o lo que hoy somos desde donde venimos, desde nuestra historia? Entonces, me parece que ese principio por donde arrancó la arquitecta Celia es lo más importante. Tenemos que conocer el patrimonio para poderlo defender. Y eso ayudaría por mucho a avanzar con la parte técnica y con la parte tecnológica que mencionábamos los arquitectos, desde donde cuando entendamos que esto es parte nuestro, vamos a trabajar mejor con él, vamos a vivir mejor con él y vamos a obtener beneficios todos de ellos. Entonces cambiará la historia del patrimonio. Y bueno, en el campo de la arquitectura y el urbanismo, ¿cómo intervienen los especialistas en la restauración, que son ustedes, y conservación para preservar el patrimonio? Y esto ya también la ligaría con la segunda pregunta, que es ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la restauración de un centro histórico o edificios para la inclusión de personas con capacidades diferentes? De hecho, la arquitecta Frances es mega especialista en el tema. Sí, bueno, yo quiero aclarar que soy restauradora y especialista en restauración. Más bien, soy especialista en accesibilidad y en diseño universal. Y bueno, yo corregiría sobre los aspectos que se consideran en un edificio histórico o en un edificio patrimonial para la inclusión de personas con discapacidad, que es el término correcto. Empezaría por decir que no debemos decir minusvalía, no debemos decir invalidez, no debemos decir discapacitados como tal. O incluso el término de capacidades diferentes, pues tampoco, porque todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, de acuerdo hoy día, es decir, personas con discapacidad, y aún es un concepto que está en construcción, porque empezamos por decir que todos somos personas y que se dice con discapacidad porque es una condición de vida. No se debe entender como una enfermedad ni como un problema, es una condición de vida que algunos tienen desde el nacimiento u otras personas adquieren la discapacidad a lo largo de los años. Y hablar de patrimonio y de discapacidad, pues es un tema un poco difícil pensando, y ahorita voy a seguir la palabra para que nos diga precisamente cuáles son todos estos retos que enfrenta la conservación del patrimonio histórico. Pero he traído una cita con la cual quisiera iniciar cuando se habla de patrimonio y de accesibilidad. Que la encuentre. Es una cita del arquitecto José Antonio Juncal Gobierna, él es español, trabaja en el tema de accesibilidad y él ha abordado también el tema de patrimonio, porque en España, ustedes saben, tienen muchas ciudades patrimonio de la humanidad. Entonces, él dice, tengo el convencimiento de que patrimonio y accesibilidad no son incompatibles, sino que forman un binomio en perfecta armonía, donde la accesibilidad no resulta punitiva para el monumento y donde este último no es impedimento para la accesibilidad. Y bueno, esto es de José Antonio Juncal. Él habla de este binomio, accesibilidad y patrimonio. Tendríamos que comenzar por decir que sí, el patrimonio cultural es parte de los seres humanos, es parte de esta herencia cultural. Pues, como lo dije al principio, no debemos olvidar para quién es. Dentro de las cuestiones que tendríamos que considerar es el hecho de que hoy día el usuario del siglo XXI son y siguen siendo las personas, como siempre se ha considerado en el diseño arquitectónico o en cualquier tipo de diseño. Diseñamos para las personas. Solo que en el siglo XX, a principios del siglo XX y durante casi todo el siglo XX, además de los siglos precedentes, nunca se consideró, nunca se incluyó a las personas con discapacidad. Siempre las personas que tenían algún tipo de discapacidad estaban relegadas a sus casas cuando bien nos iban, porque en otras ocasiones, en otros periodos de la historia, la gente descartaba a las personas con discapacidad. Comunidades que, si nacía un niño con discapacidad, era inmediatamente descartado porque se pensaba que no tenía ninguna posibilidad. A principios del siglo XX
personas con discapacidad eran recluidas en sus casas y normalmente las familias no hablaban de que había un miembro con discapacidad. A finales de los 80 se empieza a hablar y se habla con los términos de minusvalía. Y es a través de los últimos 30 años que se ha trabajado el término y se dice que minusvalía es menor valor. Pero si todos somos personas y lo único es que se tiene una condición distinta, que puede ser una condición física o una condición sensorial o una condición de carácter cognitivo, en realidad no se tiene menor valor. Ahora, una persona con discapacidad física, que puede ser usuario de silla de ruedas, es capaz de estudiar, por supuesto, es capaz de trabajar, por supuesto, como cualquier persona, pero si no se le brindan las oportunidades, no tendrá este acceso. Y ahí es donde voy con el patrimonio. Dentro de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se hace énfasis en algunos de los derechos que tienen las personas con discapacidad y que en realidad estos derechos son derechos fundamentales del hombre. Y dentro de esos derechos yo traía una presentación con los principios de la Convención. Lo más importante de los principios de la Convención es la equidad, la no discriminación y la accesibilidad. La accesibilidad en el patrimonio es un derecho fundamental. Entonces, si no buscamos este diálogo entre la conservación, la intervención de los edificios o de las ciudades patrimonio, no estaremos resolviendo la accesibilidad para las personas con discapacidad, para que todo el mundo pueda disfrutar, hacer uso de él, gozarlo plenamente, sin ningún obstáculo o ninguna limitación. Nos quedarán las dudas sobre cómo una persona ciega puede disfrutar del patrimonio. Tendríamos que pensar en soluciones que le puedan hacer conocer cómo está diseñado un espacio. Ya en otras ciudades en España o en Europa se hacen maquetas que son réplicas de los volúmenes de la arquitectura para que una persona ciega también conozca el por qué ese elemento es importante dentro de la historia de la humanidad. O si se trata de obras pictóricas, como en los museos, el Museo de Louvre ya tiene salas específicas con mapas ápticos o maquetas micrológicas que son a través del tacto para las personas ciegas, en donde pueden recibir cierta información de las mismas obras. Y bueno, yo aquí dejo abierto también el espacio para que mis compañeros contesten la pregunta que precede a esto. No es un tema fácil, a diferencia de otros bienes, ¿no?, patrimoniales o bienes culturales, tanto la arquitectura como las ciudades pues, son dinámicas. No podemos concebir ese patrimonio como una pieza de museo que se puede quedar estático y que en ese sentido nos integra, por supuesto, una dinámica ahí sobre la especialidad que requiere pues, que hagamos un esfuerzo mayor por efectivamente garantizar que el acceso a esos bienes pues, tiene que ser de una forma adecuada. En términos generales, ¿no?, cuando se habla de la intervención del patrimonio en la arquitectura y en el urbanismo, se busca encontrar esto que ahí está marcado como estos adjetivos de valor propio, ¿no? Esto es indagar en ese patrimonio aquellos elementos que lo representan y que lo caracterizan y que por supuesto constituyen la esencia de esos bienes culturales. Identificando estos bienes culturales, por supuesto, pues tendríamos después la tarea a veces conceptual o teórica que tiene que ver con el uso y su funcionalidad y los aspectos técnicos que requieren su intervención para poder garantizar que ese patrimonio pueda ser vigente hoy en día y que, bueno, pues efectivamente en armonía pues nos permitan seguir disfrutando de las ciudades, recorriéndolas, por supuesto usándolas, al igual que su arquitectura. No es fácil porque si estos elementos, ¿no?, esta esencia del patrimonio, de esos bienes culturales se trastoca, pues es tanto como demolerlo, ¿no?, porque al final podemos convertirlo en todo lo que no es y con eso evidentemente estaremos entrando esas dinámicas de pérdida del patrimonio que se da desde el momento, como ya lo comentamos antes, desde el momento en que dejamos de percibirlo, en que lo ignoramos o en que lo desconocemos. No es una cosa sencilla ni menor, evidentemente es ahí donde se necesita justamente la entrada de un especialista, ¿no?, que se prepara, por supuesto, para entrar a todas estas dinámicas
y poder establecer los criterios y los términos bajo los cuales se pueden intervenir y restaurar o conservar y adecuar, rehabilitar, y podríamos quedarnos aquí con montones de términos, ¿no? Revitalizar esos patrimonios. Si gustas, de hecho, tenías algunas imágenes preparadas, si gustas, las podemos seguir proyectando y nos comentas al respecto, Javier. Bueno, podemos pasar a la siguiente, es lo que hemos estado platicando, ¿no? Y que vale la pena por ahí justamente, a lo mejor no regresar, sino reforzar estos puntos que nos plantea el arquitecto. Por un lado, el patrimonio, bueno, pues es aquello que comentábamos en un principio y que nos lleva a otra definición, que también es compleja en términos generales porque se adosa a la arquitectura y al urbanismo como tal, y que es la definición de monumento. Cuando un patrimonio es entendido, cuando un patrimonio es apreciado, por supuesto, identificado y apropiado, esta definición nos lleva, por supuesto, a caracterizarlo o adjetivarlo como un monumento. Un monumento casi es sinónimo de arquitectura, sin embargo le aplica a cualquier objeto o a cualquier expresión inmaterial de la cultura que nos recuerde algo, ¿no? La palabra monumento, que está formada por dos raíces latinas, ¿no? La primera, que es mentum, que viene del verbo men o mon, que a su vez, ¿no?, deriva de monere y que significa recordar, ¿no?, o aquello que nos recuerda, y la palabra mens, que hace referencia a la mente o la memoria. El monumento es aquello que nos recuerda algo y que nos hace, por supuesto, identificarnos con un pasado, ¿no? En algún momento, pues bueno, se asocia directamente a la arquitectura. La siguiente, por favor. Y la palabra patrimonio, ¿no?, que también, como comentaban los maestros, ¿no?, los arquitectos en algún momento, pues es aquello que tenemos que entender como esa herencia, ¿no? El patrimonio se convierte en patrimonio cuando lo entendemos como propio, cuando entendemos que su pasado se liga directamente con nosotros, ¿no?, y que a su vez, por supuesto, somos resultado de patrimonio. Es muy sencillo, también viene de dos palabras, de dos raíces en latín, que hace referencia al padre y que hace referencia a aquello que nos es dado, ¿no? El patrimonio es lo que recibimos de nuestros padres. Nuestros padres son, por supuesto, los ancestros, los abuelos o las generaciones del pasado que han ido construyendo o fueron construyendo eso que recibimos y que muchos no tenemos, pero definitivamente lo tenemos en las manos. La siguiente. Voy muy rápido. Y entonces, bueno, pues justamente esa es la tarea, ¿no? Ese es el discurso que tenemos que entablar cuando hablamos de esa adecuación, de esa conservación o de esa rehabilitación del patrimonio, en donde pues lo recibimos, ¿no? Nos cae en las manos. Este es un ejemplo discutible, ¿no?, en muchos términos, de ese patrimonio que nos cae. Este es que se caracteriza como el patrimonio artístico por esta definición de haber sido construido en el siglo XX. Es lo que en algún momento fue el Cine Cosmos, que seguramente algunos de ustedes recordarán, allá en Santa María la Ribera, y que bueno, pues en algún momento los cines, ¿no?, estas grandes salas que representaban todo un momento histórico de las sociedades de los años 20, 30, 40 y 50, pues cayeron en desuso y hoy caen en nuestras manos, y que bueno, nos ponemos a intervenirlo, como bien decía el arquitecto. Pues luego lo que se nos ocurre a los arquis es convertirlo en plaza comercial, ¿no? Como que parece ser que es uno de los usos que más nos gusta. En este caso, está sufriendo hoy en día, es un proyecto, una obra que está en proceso, se está convirtiendo en un centro comunitario, cultural y deportivo, ¿no? Esperemos que pronto se termine su rehabilitación. La siguiente. Otro ejemplo también de lo que comentábamos hace rato, ¿no?, que comentaba muy acertadamente el arquitecto Ignacio, tiene que ver con ese patrimonio que no entendemos, ¿no?, que ya olvidamos, y que al olvidarlo, ¿no?, al no estar presente, al no identificarlo, por supuesto, no asumirlo como parte de nosotros, pues termina en el olvido y convirtiéndose en todo aquello que no es. ¿No? Este es un ejemplo de para nosotros los arquitectos, una obra de uno de los personajes más importantes de la arquitectura mexicana del siglo XX, que es el arquitecto Barragán, y que bueno, entre sus muchas obras en Jalisco, en Guadalajara, se encuentra esta casa que hoy en día, bueno, pues está a punto de convertirse en taquería, ¿no? Y que bueno, pues nos entra esa dinámica reflexiva y a veces inclusive de impotencia, ¿no?, ante plantearnos cómo es que debemos de intervenir
ese patrimonio para conservar, sobre todo porque en este país es abundante, ¿no? Es casi, yo diría, en una frase idealizada, es casi infinito, y como es muy vasto, pues de repente no nos damos cuenta de todo lo que perdemos día a día, ¿no? La siguiente. Otro ejemplo, por supuesto, que traigo ahí medio chusco, y no tan chusco porque es preocupante, es justamente eso, que tiene que ver con cómo manejamos ese patrimonio y cómo lo hacemos integrarse a una dinámica que tiene que seguir fluyendo, como es la propia modernidad. Este es un ejemplo de muchos más que tenemos por ahí, en donde, muy cerquita de aquí, en Ciudad Universitaria, una obra muy importante de la arquitectura, que es el espacio escultórico dentro del contexto del campus de nuestra universidad, pues bueno, tiene como concepto la universidad que seguir creciendo, tiene que seguir generando la infraestructura necesaria para poder dar abasto a esa gran demanda que tiene este país, y particularmente el centro de México, de espacios para la educación. Eso es innegable. Sin embargo, la forma de hacerlo es lo que cuestionamos, ¿no? El año pasado se construyó, ¿no?, se aplaudió la creación de una nueva carrera en la universidad. Esto es una cosa muy difícil, ¿no?, que se dé, sobre todo hoy en día. Se crea una nueva carrera, que es la carrera de Arqueología, Antropología y Etnohistoria, y se incorpora a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y evidentemente, pues esto requería un nuevo edificio, requería nueva infraestructura para sus estudiantes, sus investigadores, sus docentes, trabajadores y demás. Lo que no nos pareció es que lo hicieran ahí, ¿no?, enfrente del espacio escultórico, en una de las mejores visuales que le dan sentido, que es la visual que da hacia los volcanes del Popo y de Vista, y que hasta hace un año estaba libre o limpia, ¿no?, para poder disfrutar esa interacción de una obra que incorpora un concepto artístico y a la vez funcional y significativo de mucha profundidad. Gracias. Perdón la interrupción, pero quisiera hacer un comentario sobre ese edificio, porque a veces pareciera que sí, solo es porque queremos el espacio escultórico y la visual, y realmente creo que sí debiera realizarse el caso, porque en el caso de este edificio, esta casa, no solo es lo que afecta el entorno del espacio escultórico, sino que también el edificio, el emplazamiento, quedó insertado como un calzador. Y el acceso al edificio queda a través de otros espacios del preexistente. La verdad es que no tiene una plaza de acceso digna, la gente se pierde, las circulaciones están mal planteadas, ¿no? Y bueno, no conozco a profundidad el proyecto, pero sí quiero decir que ingresé al edificio y asistí a un área de cubículos. Me parece que en principio los problemas van mucho más allá también de lo que pudo afectar el entorno del espacio. Lo cierto es que, bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Hay muchas maneras. No hay una receta, un decálogo que diga cómo intervenir el patrimonio. Hay algunos lineamientos, hay por supuesto postulados teóricos, hay técnicas, ¿no?, o tecnicismos que nos llevan a la tecnología y demás, pero ninguno de ellos tiene un solo camino. Entonces, bueno, pues ese es justo el dilema en el que nos encontramos, ¿no?, y en el que por supuesto se necesitan siempre especialistas, nuevas generaciones, nuevas visiones para también entender ese patrimonio. Este es otro ejemplo, también aquí en la Ciudad de México, un proyecto del año 2014, en una de las colonias que hoy en día presenta justamente un gran auge de intervención de ese patrimonio, que es la colonia Roma, ¿no?, que en historia, pues bueno, la acotaré a decir que fue una colonia de muy buena arquitectura, de un alto nivel en su momento, que entró en un proceso de abandono y deterioro, que dio como resultado prácticamente una recesión de la zona, con su, por supuesto, deterioro social, físico y demás, y que hoy en día está renaciendo, ¿no? Y que bueno, pues todos esos inmuebles, toda su arquitectura está también buscando nuevos caminos. Es un proyecto de una casa que hoy está convertida en un conjunto habitacional para varios residentes, al que se intervino no nada más la construcción histórica, sino además se le adosaron otros nuevos elementos para darle más plusvalía y uso funcional. La siguiente. Y entonces, bueno, pues la dinámica es así, ¿no? Este es otro ejemplo más, justamente también es el Mercado Roma, una construcción que, si ustedes ven del lado izquierdo, en medio, ¿no?, en donde se ve la fachada pintada de azul con blanco, el mercado pues es un mercado muy simple, muy sencillo,
una arquitectura que en los años 50 y los 70 simplemente se acotaba a lo funcional y que hoy en día constituye este de aquí. Constituye un espacio que abastecía, por supuesto, a la población local de todo lo que se vende en un mercado, y que bueno, con la intervención que se hace en el año 2014 y que genera un nuevo concepto, inclusive el uso del espacio, nos parece bueno, pues que es una forma de revalorar ese patrimonio. Hoy llamado igual, el Mercado Roma constituye uno de los íconos de la zona, al que prácticamente nadie de los que vive por ahí puede decir que no hay, ¿no? Y bueno, se ve, esto es la cotidianidad de ese mercado, y que el fin de semana pues es imposible siquiera hacer así. Y bueno, pues yo me retendré aquí, ¿no? para abrir boca un poco con los ejemplos y con las mismas preguntas para después continuar con vos. ¿Sí, más respecto? No. Bueno, ahora vamos ya al tercer bloque. Hablando ya de las sesiones más puntuales, ¿cuál sería su opinión respecto a la legislación existente en materia de conservación del patrimonio arquitectónico y urbano de nuestro país y qué medidas son necesarias implementar? Bueno, siempre hablar de esta parte de legislación es un poco difícil. Bueno, mi experiencia en el aspecto de la aplicación de la ley no es tanta, pero lo que yo sí me he dado cuenta de una forma un poquito más cotidiana es que esta restricción que la ley a veces nos pone con fechas, con características que nos dicen cómo deben ser las cosas, a veces quedan muchas cosas de fuera, ¿no? A veces no tenemos herramientas legales para poder hacer para poder definir, para poder tener un criterio acerca del patrimonio que queremos trabajar o que queremos investigar o estudiar. Entonces, pues creo que hay muchas cosas que implementar, precisamente porque nuestra ley ya es una ley que tiene varios años, desde 1972, y que no se ha podido o no se ha querido o no sé qué ha pasado relevarse con estos movimientos de la sociedad que ha avanzado a pasos agigantados y que se han creado muchas necesidades y que las cosas van cambiando, ¿no? Y las leyes tienen que cambiar también con este tipo de sociedades, ¿no? Entonces hay muchas cosas que cambiar. Yo no podría decir que exactamente en este momento debemos cambiar, pero sí, definitivamente tenemos que cambiar la ley, así como cambia nuestra sociedad. Para no hacerlo mucho más largo, cierto es que nuestra legislación es casi tan vieja como el que está ahí enfrente y este que está de este lado. Tiene más de 40 años la legislación, y el cambiarlo es muy complejo. El buscar las formas, lo que hace un rato comentaba yo de la identidad, y desde donde ahora, desde la parte de la legislación, logremos que a las personas que se preocupan por conservar un edificio, por mantener un edificio en las condiciones originales, de alguna manera reciba algún beneficio. Bueno, eso sería lo ideal, porque entonces a partir de ahí conservaríamos. Pero resulta ser que si hoy tú intentas hacer conservación de lo que sea, contra lo primero que te enfrentas es contra la legislación. Una legislación que en lugar de ayudarte o procurar esa conservación, pareciera ser que lo que intenta es que desaparezca lo existente, ¿no? Que tendrías que conservar ese patrimonio y construyas algo nuevo que es mucho más fácil. Sacar una licencia de obra nueva es mucho más fácil que sacar una licencia para conservación o para mantenimiento o para rehabilitación, como le quieran llamar. Es mucho más fácil. Y desaparecer una estructura, que es un poco lo que veíamos acá, ¿no? Pareciera ser que de pronto vuelvo al punto de la memoria. Y es muy fácil desaparecer algo que nadie defiende porque nadie se acuerda de ello. Un buen ejemplo, y seguro lo tienen todos en la cabeza, es el toreo. Hoy el toreo sigue existiendo, pero ya no el toreo que conocimos muchos, de los que son contemporáneos nuestros, y el toreo que hoy conocen las nuevas generaciones es un centro comercial. Esa es la referencia del toreo, y sigue siendo una ubicación sobre un hito dentro de la ciudad, desde donde hoy seguimos diciendo, voy para el toreo, pero ya no voy al toreo de hace 40, 50 o 80 años, sino voy al toreo contemporáneo, que es una plaza comercial. ¿Cuándo cambió, cuándo se pudo hacer esa nueva estructura? Pues a partir de que la legislación no protege tan bien como debiera hacerlo, o tan fácilmente como debiera hacerlo. Bueno,
esta discusión o este tema es mucho más complicado y bueno, hay que llevarlo a las instancias correspondientes, pero insisto, han pasado 40 años y muchas obras han desaparecido y han cambiado incluso desde donde la legislación no ha podido cambiarse. Entonces, por ahí tenemos mucho que hacer nosotros, desde el lado de los especialistas, pero también del otro lado, del lado de la sociedad, desde donde cada vez nos importa menos lo que le suceda a ese patrimonio que tenemos heredado, y entonces, pues, que exista o no exista una legislación, nos importa poco. Bueno, yo voy a aportar lo que hay en cuanto al marco normativo en materia de accesibilidad. En principio partimos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que si se cumpliera para todos, no tendríamos que hablar después de una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en realidad es un instrumento internacional y que México suscribe. Luego tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tenemos la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, y para cada estado de la República, ahora sería de la Ciudad de México, se tendría que actualizar, pero para cada estado de la República pues existirá el correspondiente. Recientemente México también suscribe, firma el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Y aunque no lo vinculamos directamente con la accesibilidad a los inmuebles o al espacio construido, finalmente sí afecta y sí tiene que ver por las múltiples formas en que se transmite la información para personas con discapacidad sensorial. En materia de normativa en el patrimonio histórico, yo tendría que decir que la normativa que aplica sobre el patrimonio histórico se refiere a la protección, conservación y transmisión del mismo para las generaciones futuras. Y si hacemos caso de esto, de para las generaciones futuras, y consideramos que hoy día el usuario es un usuario diverso que puede tener diferencias en las habilidades, en sus formas de moverse en la ciudad, en sus aspectos cognitivos o también de tipo sensorial. Entonces tendríamos que estar pensando en cómo resolvemos esto para las generaciones futuras. La aplicación de su contenido requiere un uso coherente y riguroso del mismo, de la normativa, y debe estar presente desde que se inicie el proceso de intervención. Ahora bien, como bien apuntaron los arquitectos, no es un tema fácil y muchas veces pensamos en cómo solucionar sobre todo los problemas para el desplazamiento y la maniobra dentro de los espacios. Vamos. Las soluciones a veces son de tipo reversible y siempre hay una. A veces pensamos que las soluciones tienen que ser permanentes, pero yo creo que una de las opciones es que se generen elementos de accesibilidad como rampas o plataformas externas elevadoras que puedan ser retiradas sin causar deterioro en el patrimonio. En otro sentido, también es importante pensar que a veces los materiales sufren deterioro y no podemos conservar el patrimonio con un deterioro avanzado. Y voy a poner el caso de Ciudad Universitaria, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es del siglo XX y sin embargo los pavimentos en las plazas están completamente dañados. Estas piezas están dañadas por las raíces de los árboles, por los asentamientos y por muchas otras razones, porque también tenemos luego tuberías con fugas. Finalmente, no se interviene. ¿Por qué no lo vemos? Primero no lo vemos, después cuando ustedes caminan por Ciudad Universitaria vean que el deterioro de verdad que es notable y a lo mejor luego se piensa, no, pero ya no la podemos tocar porque es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Precisamente porque es Patrimonio Cultural de la Humanidad hay que realizar un plan de intervención tratando de respetar al máximo los valores por los cuales se le ha considerado patrimonio, pero también tratando de resolver los problemas de accesibilidad para todas las personas. Legislación es un tema difícil, ¿no? Siéndole aquí el abogado del diablo. La legislación es buena, ¿no? De hecho es demasiado dura si se piensa. Tenemos muchas perspectivas, ¿no? No nada más es una. Todas se desprenden de la ley federal, ¿no? Sobre
monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, que efectivamente es una legislación, vamos a llamarla con sus años, ¿no? Desde el 72, y de ahí por supuesto hay legislaciones en diferentes órdenes de gobierno, tanto estatales como locales, y todas ellas aplican, ¿no? Por supuesto de forma coadyuvante. Lo cierto es que efectivamente hay algunas cosas que son o han sido tema de discusión, no de ayer ni de antier, sino de muchos años atrás. Entre ellas, por ejemplo, y haciendo aquí énfasis a aquello que es necesario implementar y que nunca se implementó, ¿no? Porque la propia legislación pues es ciertamente muy estricta, que tiene que ver con las penalizaciones, ¿no? En torno de los daños al patrimonio. La legislación define el patrimonio en términos de lo arqueológico y en algunos casos de lo histórico como bienes de la nación, y cuando se habla de un daño al patrimonio, la legislación no tiene otra opción más que considerarlo como delito federal, y al ser delito federal implicaría por supuesto un proceso federal que es la privación de la libertad sin derecho a fianza, ¿no? Es prácticamente lo mismo que un homicidio en primer grado. Si eso se hubiese aplicado desde el 72, pues tendríamos medio país o más en la cárcel, ¿no? Cualquiera que se le haya ocurrido abrir una ventana, ampliar una puerta o retirar un muro, hubiera caído en ese supuesto. Por el otro lado, hay otras penalizaciones que tampoco surtieron efecto en su momento y se quedaron rezagadas, como lo eran las multas, que hasta hace 3 años, ¿no? Todavía estaban en su equivalente de la moneda de 1972, o sea que se hablaba de 20,000 pesos de multa a quien dañara el patrimonio, si este no era grave, por supuesto, lo que hace unos años pues era prácticamente 2 pesos, ¿no? Entonces era irrisorio imponer una multa de 2 pesos a alguien que hiciera una acción deteriorante sobre el patrimonio. En esas ambigüedades es como está la legislación, una legislación que nace en un contexto en el que este país veía, por supuesto, en la modernidad y, por supuesto, en el concepto de modernidad, ¿no? En la obsolescencia del pasado, el futuro, y que iba progresivamente haciendo crecer sus ciudades, destruyendo ese pasado que no tenía mucha vigencia. Por eso nace tan dura. Hoy en día es una de las mejores legislaciones en términos de la opinión internacional, que eso habría que discutirlo, porque nosotros la vemos vieja al interno, mientras que afuera la ve como una legislación sumamente fuerte por esta característica que tiene de su definición del patrimonio, de estos instrumentos normativos que le confieren a 2 instituciones, que es el Instituto Nacional de Antropología, la conservación de los bienes arqueológicos e históricos, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, la conservación del patrimonio artístico, las herramientas necesarias. Lo que no tiene es suficientes recursos, manos y demás para todo lo que implica el patrimonio de este país, ¿no? A lo mejor ahí es donde habría que ver en esos términos operativos y las reglamentaciones específicas sobre la aplicación de una ley que fue quedando en medio de dinámicas donde había elementos que no se podían aplicar por la dureza, y otros más que, como bien dice el maestro, efectivamente fueron cambiando la dinámica de su concepción y que evidentemente fueron quedando obsoletos, ¿no? Esa es la opinión que tengo sobre la ley. Bien, entonces, ya para ir como cerrando esta visión y este aporte hacia la ciudadanía, me gustaría saber, o el siguiente punto es, si posees o habitas un edificio con valor histórico o artístico, ¿qué puedes hacer para conservarlo y qué beneficios tiene? Y de la misma forma, ¿cómo puede ser un ciudadano común para ayudar a la conservación del patrimonio urbano y arquitectónico de nuestra ciudad? La primera pregunta, bueno, si tienes dinero, podrías tener tu poco de dinero y podrías invertir un poco en tu propiedad para poder conservarla, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tienes dinero? Es algo que es muy difícil de hacer, ¿no? Por eso mucha gente lo que hace es dejar que estas propiedades se caigan y que no quede una inmobiliaria y que, digamos, que cometa estos crímenes dejando caer, retirando el patrimonio y pagar 2 pesos y salir de un problema, ¿no? Es lo que está pasando mucho en nuestras colonias, donde el patrimonio se está perdiendo, ¿no? Se está yendo y está quedando en manos de inmobiliarias, si es el caso, ¿no? O centros comerciales también, ¿no? Eso es como la moda en esta ciudad, construir centros comerciales o construir departamentos. Pero yo creo que para una persona común y corriente, como yo somos la mayoría, pues no tenemos, yo creo, desde mi punto de vista,
beneficio, ¿no? Sobre el predial que tú conservas, ¿no? Pero es durante el periodo de la obra, no es para siempre. Es decir, si tú decides arreglar tu edificio que es patrimonio, se te condona de alguna forma o algo ahí durante la obra, pero no es durante todo el tiempo. Yo estaba pensando, en algún momento me hice esta pregunta: ¿qué pasa con este patrimonio que se está perdiendo y que las personas comunes que no tienen mucho dinero tienen esas propiedades? Yo creo que aquí se hace falta, o lo que yo pensaría es que sí hay necesidad de una organización un poco más como civil, como una fundación. Por ejemplo, tenemos una fundación como tal que proteja estos edificios, porque proteger los edificios no es únicamente tener dinero para ampliar un muro o para corregir una estructura, sino también tiene que ver con cuestiones políticas, con cuestiones legales, con cuestiones más allá que tienen que ver con lo material, ¿no? Con las leyes. Entonces yo en algún momento pensé esta parte de que una imagen de una fundación que con multidisciplinaria, con diferentes actores puedan apoyar para que estas personas que no tienen recursos, que no tienen a dónde ir, pues si van a pedir permiso para hacer algo con las autoridades, resulta que en lugar de que nadie los apoye, pues tienen este freno, ¿no? Entonces para mí la imagen de una fundación podría ser, que no tenemos, repito, pero que podría ser una buena herramienta. En otros países hay fundaciones. Obviamente el contexto es diferente, la economía es diferente, la sociedad y todo es diferente, pero la imagen de una fundación ha resultado una buena opción para que las personas acudan a ellas y puedan ser asesoradas legalmente, técnicamente y de muchas otras disciplinas que conlleva este tipo de conservación. Pero bueno, yo creo que podría opinar de esta parte. Coincido con lo que acaba de expresar el maestro, pero yo creo que lo más importante es pensar, primero, en frenar el deterioro físico, que puede ser por el abandono o por el desuso. Segundo, también tenemos que enfrentar la realidad de que si en México la gente autoconstruye, es decir, pocas veces las familias con limitados recursos acuden a un arquitecto para que les haga el proyecto de su casa. Prefieren arreglarse con el maestro de obras y ellos ser sus propios arquitectos. Pues el problema es mucho más severo cuando hablamos de la conservación de edificios patrimoniales. Entonces, yo creo que tanto en el campo de la arquitectura, de lo que construimos en nuestro día a día, como en el de la restauración, tenemos un gran reto de trabajar mucho más con las comunidades, de acercarnos más a los usuarios. A veces creo que estamos demasiado distantes de quienes requieren este servicio. Nos falta trabajar interdisciplinariamente, nos falta trabajar con gente de trabajo social, gente de psicología, gente de pedagogía y, bueno, de áreas que a lo mejor ni imaginamos, con actuarios, con administradores, para que efectivamente se generen proyectos que resuelvan estos problemas. Pero a veces estamos pensando que podemos resolver todo y creo que necesitamos el apoyo de otras disciplinas para poder hacer un trabajo mucho más integral que responda a las necesidades tanto de los usuarios y en este caso como de la conservación del patrimonio. A ver, bueno, pues ya más o menos lo mencionaron. Si se posee o se habita un edificio con valor histórico, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues lo que se puede hacer es conservarlo, ¿no? Con la medida de las posibilidades. Los beneficios son pocos, ¿no? Efectivamente no tenemos mecanismos, y eso sí es un vacío, tanto en la normatividad como en la propia parte cultural. No estamos acostumbrados a organizarnos para apoyar este tipo de acciones. Básicamente el único beneficio, ¿no? Como lo mencionaba el maestro, es la exención del impuesto predial, que efectivamente pues, requiere de cumplir ciertas características para que éste se dé, y es aplicado discrecionalmente. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, aplica en todas las delegaciones, pero no así en los estados, que queda sujeto a las legislaciones hacendarias locales. Y por el otro lado, bueno, pues ahí no hay mucho,
de qué platicar, porque no tenemos mecanismos de ningún tipo, ¿no? Si no se tiene dinero, pues efectivamente el ciudadano no tiene nada que hacer para la conservación del patrimonio y no puede acceder a recursos públicos porque no se pueden estos aplicar en la propiedad privada, a menos que el elemento de la propiedad privada sea algo de interés nacional, que serían casos excepcionales, y ahí se quedan coartados, ¿no? En lo que sí habría mucho que hacer es en la siguiente pregunta, ¿no? En lo que se puede hacer como ciudadano, como parte de la sociedad para la conservación del patrimonio, y que para nosotros en algún punto es muy importante la participación de la sociedad, no nada más como la custodia o vigilante de que ese patrimonio se conserve, sino también para lo que tiene que ver con su difusión. Si alguien conoce el patrimonio es quien lo vive, quien lo tiene todos los días en las manos, y evidentemente al reconocerlo y ser parte de su identidad, pues son los promotores y difusores más importantes de ese patrimonio, una tarea que tampoco estamos haciendo como sociedad, que las instituciones es imposible que lo hagan a todo lo largo y ancho del país, ¿no? Yo creo que me quedaría ahí, básicamente, como opinión. Bien, y bueno, para terminar, sí, me gustaría saber cuál es su experiencia y los principales problemas que han enfrentado en el campo de la restauración de monumentos. La experiencia al final del día es buena, desde donde decíamos hace un rato, lo que hacemos al conservar es guardar la historia y traerla de nuevo al presente. La parte complicada sin duda es esta parte de la legislación, ¿no? Y desde donde, cuando tratas de actualizar un proyecto, desde lo que comentaba la arquitecta Celia, donde tienes que ahora cumplir con una normatividad de salidas de emergencia, de accesos para capacidades diferentes, desde donde tienes que trabajar y hacer todas esas modificaciones, y en ese punto te encuentras con que qué tanto estás cambiando en realidad la estructura o el edificio original, qué tanto estás ya no solo conservando, sino modificando el proyecto, ¿no? Y caes en una teoría o en una retórica desde donde ¿de qué hablamos? De conservar, de revitalizar, de mantener o de plano de modificar para poder hacer habitable ese espacio. Entonces, esa parte es muy compleja, porque tengo que poner una escalera o tengo que poner una rampa donde en principio no puedo modificar el piso, lo que comentaba hace un rato la arquitecta Celia, ¿no? Con Ciudad Universitaria. Tengo que mantener el piso como está en original. Entonces, pero aquí hay que poner una rampa. No puedes, porque entonces pierdes sus características de originalidad. Y ahí es donde nos enfrentamos con muchos problemas. ¿Dónde tendríamos que encontrar soluciones? En la parte técnica y en la parte tecnológica, que esa es la que probablemente estamos dejando de lado, y desde donde, conforme este avance y podamos encontrar métodos reversibles que puedan resolver los problemas que hoy tenemos, eso nos va a permitir conservar mejor a la arquitectura, por un lado. Y por el otro, la posibilidad o la capacidad de entender qué es lo que de verdad tengo que conservar, qué tanto tengo que conservar, porque si me dedico solo a conservar, entonces, ¿dónde crece la ciudad? ¿Dónde aparece lo nuevo? ¿Y cuál es el espacio para lo que viene o para lo que sigue? Porque mucho espacio tampoco tenemos. Entonces, tenemos que encontrar ese punto medio o ese justo medio para poder coexistir entre lo arqueológico, lo histórico y lo artístico, y lo nuevo y lo contemporáneo, lo que empieza a surgir. Es complicado, sin duda, pero de alguna forma hay que hacer. Ahora, desde nuestro campo, pues bueno, insisto, nos ha tocado trabajar o transigir con sociedades desde donde a veces los primeros en no defender el patrimonio por el costo que ya comentaban hace un rato es el dueño, el propietario. Es el primero que ruega porque se caiga su edificio. Entonces ya se cayó, ya se quitaron el problema de encima, porque si no cuesta mucho dinero, si no lo pueden mantener. Ahora, si logran restaurarlo o logran hacerle algún cambio, entonces ese edificio puede, desde donde puedas cambiar el uso del suelo tal vez, puede aumentar su valor, puede mantenerse o puede irse al suelo el valor. Entonces nos toca encontrar esa manera sí de difundirlo, ¿no? Que la parte de la difusión es fácil cuando, como decía Javier, son edificios que protege el Estado o que protege el gobierno, pero cuando es un particular el que lo defiende es muy complicado. Ahí tenemos, insisto, que buscar medios o formas para poder ligarnos de alguna manera, y como sociedad, de nuevo, tendríamos que empujar mucho más
pero lo primero que tenemos que hacer es informarnos de qué existe, cuando menos en mi comunidad, ¿no? Platicaba Javier del mercado de hace un ratito que les puso la imagen. Bueno, ese mercado se hizo famoso a partir de que lo restauraron, a partir de que lo intervinieron y de que lo modernizaron, porque antes por ese mercado no se paraba nadie, ni siquiera la gente local. Entonces, ¿qué tanto se vale traer a la época contemporánea para que la gente lo entienda y a partir de que la gente se aprenda? Es la única manera. Tlalpan, ¿no? Particularmente quienes tengan tiempo viviendo por acá o que hayan conocido Tlalpan hace algunos años, Tlalpan, hasta que empezaron a revitalizar la zona de los portales, empezaron a revitalizar la zona del mercado, apareció la casa Pisac de nuevo, que estuvo medio cerrado un tiempo, ¿no? Toda esta parte tiene que ver justamente con lo que estamos hablando hoy, con este patrimonio histórico y artístico que a partir de esa revitalización de la zona del centro de Tlalpan empezó a volver a tener vida. Y hoy, les habrá pasado a algunos de ustedes, es complicado estacionarse un viernes por la tarde por la cantidad de gente que hoy viene a visitar el centro de Tlalpan o la parte central de Tlalpan. Entonces, ese conocimiento, esa difusión que hay que darle al patrimonio es lo que tendríamos que hacer entre todos. Y a partir de allí se conservará mejor. Pues bueno, para mí yo creo que las experiencias han sido algo muy satisfactorio, poder trabajar en lugares históricos, también que vengan de la historia, una combinación de cosas con historia, con arquitectura, con lugares exclusivos, con estar cerca de una obra. Es algo sensacional, algo indescriptible y que yo disfruto mucho cuando lo hago, cuando tengo la oportunidad de poder participar en un proyecto. Y respecto a los principales problemas, que es algo como un poquito de lo que tú comentabas, es de que yo creo que uno de los principales problemas, yo creo que ahorita lo vemos todos, es el problema económico, ¿no? Que muchos de estos proyectos son inversiones del gobierno, y si no es gobierno no es, o sí es, pero con tripartito, como podemos, formas que se logran hacer. Pero en realidad el principal impulsor de proyectos es el gobierno y la persona que podría invertir de forma particular pues son los menos y los que pueden para poder llevar todo esto. Pero finalmente siempre es una satisfacción, yo creo, ¿no? Siempre se rompen estas barreras, se aprende mucho y siempre es satisfactorio. Eso es como que te digo. Bueno, yo quiero citar nuevamente a José Antonio Juncao Vierna, de este grupo de la Fundación ACS, que han trabajado en muchas zonas en España, y también los quiero invitar a que, por lo menos si quieren en internet, visiten alguna página que refiera a Ávila, ciudad accesible, porque aquí tienen ejemplos de cómo una parte de la muralla donde están las pasarelas fue habilitada con algunas rampas que en teoría son reversibles, pero que hace posible que personas con discapacidad motriz puedan acceder a la parte alta de las pasarelas y al menos hacer un recorrido de un segmento de la muralla, entre otras muchas soluciones que están incorporadas en todo el conjunto. Bueno, la cita es: y es que el campo de la accesibilidad, si realmente pretende trabajar con rigor en el territorio del patrimonio y hacerlo con precisión, mesura, eficacia e imaginación, precisa disponer de un conocimiento lo más completo posible de la temática del patrimonio en sus muy diversas facetas, tanto en la historia que se plasma en esos bienes como en las diferentes tipologías de estos. Características estructurales, materiales, funcionalidad, recorridos, entorno, uso y composición estética y arquitectónica. José Antonio Juncao Vierna. Y refuerza un poquito lo que comentaba el arquitecto Ignacio Cueto sobre lo importante que es conocer, ¿no? Si no conocemos el patrimonio, no podemos emprender ninguna de estas acciones. Como reflexión final, pues yo diría que no olvidemos el respeto al monumento, pero tampoco olvidemos que hay que generar propuestas adecuadas para resolver los problemas de accesibilidad de uso del edificio, así como los problemas de conservación del mismo. No nos sirve conservar un edificio si no se le da un uso y sobre todo si las personas no pueden disfrutar de él. Yo más que de problemas hablaría de circunstancias, ¿no?
¿Cuáles son las que desde mi punto de vista aquejan a la conservación del patrimonio? Por un lado está la falta de profesionistas especializados, ¿no? Si bien existen, son muy pocos, y al haber pocos, pues evidentemente no infieren sustantivamente en la conservación del patrimonio urbano y arquitectónico, ¿no? Aparte de que bueno, se suma el hecho de que la normatividad no exige a un profesionista especializado en la conservación del patrimonio, así que de hecho se los voy a decir, pero si lo dicen, yo lo dije, voy a negar. Lo puede hacer alguien sin título, ¿no? Porque la ley establece que se debe de atender la solicitud de cualquier ciudadano, hablando inclusive de la obtención de una licencia de restauración. No son suficientes, ¿no? Hace falta muchísimo especialista para todo el patrimonio que tenemos en este país. Por otro lado, está una legislación que efectivamente tiene muy buenos argumentos, pero no establece claramente los caminos por los cuales llegar a ellos, ¿no? Cumplir los objetivos. Dice que hay que conservar, pero no dice cómo. Y en esa ausencia de enunciados operativos, pues bueno, se puede hacer una cosa que podemos considerar muy bien hecha o una intervención que podemos criticar casi como un crimen. Por otro lado tenemos pues estas dinámicas a las que se enfrentan los centros históricos, que también ya he mencionado, ¿no? La falta de recursos económicos, sobre todo los particulares, y la afluencia y a veces hasta moda a la que nos hemos insertado en las últimas décadas en esta necesidad de generar una economía mucho más dinámica y que convierte a los centros históricos y a la arquitectura patrimonial en objetos de cambio, ¿no? Pensando por supuesto en el uso comercial ante la necesidad de generar sus propios recursos y poder subsistir. Pues también es una circunstancia que hoy en día es compleja de tratar, ¿no? Ahorita que escuchaba al arquitecto Coeto decir, bueno, pues hace unos años estaba muerto y bueno, hoy en día pues es imposible estacionarse. Tan malo era cuando esto estaba desolado y sin mantenimiento, ¿no? Y sus casas estaban cayéndose y la colonia, por supuesto, el centro de Tlalpan en depresión, como tan malo es hoy en día que es imposible caminar por Tlalpan sin apreciar un local comercial cada 5 metros en el centro, ¿no? Y que bueno, tiene que ver por supuesto con también una pérdida de patrimonio y una sobreexplotación. Y finalmente otra circunstancia que me parece muy importante y está ahí presente es la falta de colaboración y mecanismos que los generen, por supuesto, de las relaciones entre las diferentes instituciones y dependencias encargadas del patrimonio y la sociedad civil. No existe, ¿no? Prácticamente ningún mecanismo que fomente la relación entre ambas partes para que, tal y como lo han estado mencionando, ¿no? A lo largo de esta charla, se dé esa conservación que nos toca a todos y cada uno de nosotros en sus diferentes niveles y ámbitos de acción, ¿no? Al no haberlos, pues evidentemente trabajamos de forma disociada, ¿no? Mientras una institución regida por una normatividad pues se ve en la necesidad de aplicarlo, porque esa es su razón de ser. Un ciudadano que no está en la misma sintonía o que jamás se ha acercado a entender la dinámica de esas instituciones, pues a veces la ve inclusive hasta como un enemigo, ¿no? A nosotros nos pasa mucho que nos dicen que si negamos, ¿no? O decimos cómo hacer la restauración, pues también vemos con qué, pero en este caso tenemos que ir aclarando casi puerta por puerta, pues que el instituto no es una institución ejecutora, es normativa, no tiene presupuesto para ejecutar, ¿no? Pero sí le dieron una ley para aplicar. Entonces decimos lo que se puede o no se puede, pero no nos dieron con qué ayudar para ejercer esa acción. Y entonces, bueno, ante ese desconocimiento de la sociedad sobre la función sustantiva de estas instituciones, por supuesto que es un enemigo, ¿no? Porque les decimos, o los guardamos o los restringimos, y nos damos la vuelta y nos vamos, ¿no? Y les dejamos el problema. No es que se los dejemos, no tenemos con qué hacer más nada, ¿no? Falta mucha tarea colaborativa, ¿no? Falta mucho involucrar a la sociedad y que no hablemos de protección, porque partimos algunos de la idea de que de hecho el mismo inicio de la ley es incorrecto, ¿no? Hoy en día se protege lo que está en peligro y no queremos inferir que esté en peligro, ¿no? Más bien queremos pensar que no es necesario proteger, sino cualquier otro adjetivo. Yo creo que me detendría. Excelente, bueno, pues llegó el momento interactivo. ¿Tienen alguna pregunta para nuestros invitados? Adelante. ¿Sí? Voy a hacer un poquito fuerte la mano. Sí, como. Bueno, yo creo que el asunto es más complejo de lo que
digamos, técnico o académicamente sea apropiado. Porque, si bien es cierto que hay un abandono por parte de la sociedad a sus patrimonios, también es muy cierto que en mucho ha sido propiciado este abandono social. O sea, aquí lo podemos ver, estamos tratando de un asunto sumamente importante, interesante, histórico y todas las facetas que podamos ver de una comunidad como la de Tlalpan, desde sus orígenes hasta la fecha, y cuánta gente hay aquí, y cuántos somos de Tlalpan. ¿Sí? Y si esto es aquí, pero si lo trasladamos a cualquier otro lugar dentro de Tlalpan, fuera de él, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, digamos que hay una sociedad que no se preocupa porque nunca se le ha educado para preocuparse por su patrimonio. Y por supuesto, no es un asunto que los arquitectos o un instituto como usted lo hace, aunque sí pueden enfocar a todos los especialistas, sobre todo de manera integral, como señalaba el arquitecto, se pudiera realizar esta organización que empuje a la sociedad misma y que haga que se interese más la gente. Pero eso no es de gratis, la educación siendo así en nuestro país, no está hecho porque la sociedad no quiere conocer, está así porque se ha creado una educación que permita a quienes quieren pasar por encima de todo, que la sociedad reclamará, jamás defenderá lo que es propio. Y si alguien lo quiere hacer, lo hace de manera casi individual, ante el abandono de solidaridad que puede haber por parte de sus vecinos, inclusive o de otros sectores de la propia sociedad. Entonces el asunto se torna más complejo. Y esto lo deja muy claro porque, por ejemplo, ustedes mencionaban que alguien tiene una propiedad en herencia o adquirida en compra, que es un patrimonio importante inclusive, y le ponen todas las trabas en términos económicos fundamentalmente y administrativos, que lo hace prácticamente abandonar su intención, si la tuvo en un momento dado, de restaurarlo, ya sea para mejorar su habitación o bien para conservarlo como tal. Pero sin embargo, por ejemplo, pues, en muchos lados, pero muy ejemplar en el centro histórico, donde se lanzan miles y miles de ¿qué serán? Pronunciamientos, discursos, etcétera, etcétera, acerca de que se está salvando el centro histórico, se ha invertido no sé cuánto. Pero ¿qué es lo que tenemos en el centro histórico? Nuestro patrimonio se ha convertido en fachada del patrimonio, porque adentro de la fachada está una serie de comercios, cosa y media, que nada tiene que ver con lo que originalmente es el patrimonio. ¿Y dónde está la sociedad que está empujando? ¿Y dónde está esa defensa de los que dicen que están salvando al centro histórico, el patrimonio de nuestra ciudad? Entonces, por eso digo que la cosa no es nada simple, pero sin embargo, efectivamente, algo hay que hacer, definitivamente. Y creo que allí sí, ustedes mismos pueden hacer un planteamiento, aunque con muy poco auditorio, pero con mucha conciencia, de que algo hay que hacer, sobre todo de los que conocen de manera viva, por su propia experiencia, por su propio trabajo y su interés, para que se empiecen a crear esos mecanismos, entre otras fundaciones, o todo tipo de organización que sea posible, pero son ustedes los que lo deben empujar y otros los que debemos apoyar eso también. O sea, pero si no se da ese primer paso, pues vamos a seguir la misma, como un acto de meditación, o simplemente como una experiencia de vida, que también, al igual que el patrimonio, pasa a lo mismo. Entonces, pues eso es lo que yo quería contar. Bueno, yo tengo algunas preguntas y algunas reflexiones. En principio, el origen y significado de la palabra curador, no sé si se aplica al tema que ustedes abordaron. Hay mucha corrupción y violación de la legislación, y la legislación no tiene dientes. Y bueno, y muchos que trabajamos por defender muchos espacios, de verdad que arriesgamos hasta nuestra propia vida, ¿no? Lo hemos hecho, yo soy de San Pedro Mártir ahora, y lo hemos hecho en San Pedro Mártir defendiendo pequeños espacios, y bueno, la corrupción rampante, y aunque se dan sentencias favorables a la población, siguen, ¿no? Siguen y siguen y siguen, y llega un momento del desgaste hacia nosotros. Mencionaba que el agua es un material que daña el patrimonio y otras cosas más. Pues a mí me hubiera gustado que explicara cuáles son las cosas más, porque eso nos da conocimiento, ¿no? A lo mejor yo hubiera pensado que se mencionaba, por ejemplo, el excremento de las palomas, ¿no? Por ejemplo, porque eso nos da conocimiento y lo podemos reproducir afuera. Hay un catálogo que alguna vez estuvo en mis manos de monumentos históricos, pero me decían que salió una publicación muy pequeña, o sea, una publicación muy pequeña, y estaba muy bien guardado y custodiado, eso sí, ¿no? Porque tenía que regresarse el documento, pero la población que de por sí no leemos y no tenemos acceso a estos documentos, pues obviamente, y la falta de difusión, pues obviamente nunca nos vamos a enterar de qué es un monumento artístico, histórico y todos los conceptos que se manejan. Y aquí vi que había retablos, ¿no? Y estaban las iglesias de los pueblos de San Pedro, de Tlalpan, de los 9 pueblos de Tlalpan. En este catálogo, pues muchos retablos ya no existen.
que están en el catálogo, pero ya no están en las iglesias, ¿no? Entonces, ¿a dónde fueron a parar? Pues yo creo que a la casa de alguien. Y en el sentido de que sería, desde mi punto de vista, altamente benéfico que los investigadores y conocedores en la materia salieran a las comunidades. Tenemos unas ruinas acá de prehispánicas, en la parte de los pueblos, están abandonadas. Mucha de la gente ni siquiera las conoce y vivimos en los pueblos, ¿no? Y si en un momento dado alguien, un investigador dijera, me voy a apropiar de eso, pero no para invertir porque sabemos que no tienen dinero, pero sí para, yo no sé, cada 6 meses dar una información sobre ese espacio, la importancia, cuándo surgió, etcétera. Creo que eso sí ayudaría mucho a las comunidades. Y se me viene en mente lo que están haciendo en Europa, ¿no? En Europa, pues antes estaban las orquestas en los salones, en los auditorios, pues ahora lo están sacando a la gente, o sea, están llevando el conocimiento a la gente, ¿no? Y sí me voy un poco, es que no sé cuál sea la palabra, si triste, deprimida, o no sé cuál sea la palabra, o sea, casi sentí que su postura es decir, no hay nada. Yo creo que los ciudadanos, en la medida que tenemos conocimiento, a lo mejor no vamos a resolver el 100% de las cosas. Pero creo que si hubiera un patrimonio en una comunidad y la gente tiene la información, por lo menos, ya no lo graficarían. Y eso sería un gran avance. Eso es todo. Bueno, la verdad es que es una postura muy interesante, es una postura que a la que usted yo admiro esta postura. Y a mí, mientras me estaba dando esta información, yo estaba hablando de Alex, ¿no? De tu iniciativa, o de este tipo de eventos. Alex tuvo que moverse y tratar de hacer las cosas como de su iniciativa para promover y hablar de este tipo de temas, ¿no? Usted con este empuje y esta ganas de hacerlo también podría hacer muchas cosas también. Yo no lo mencioné el agua porque evidentemente es una cuestión muy técnica. Hay muchos factores que pueden ayudar físicamente en los materiales de construcción. Aquí lo que tratamos más bien fue como tratar de ver el conocimiento de lo que tenemos para poder valorarlo y que pueda ser conservado y quizás poder restaurarlo, ¿no? Por eso no me metí en cuestiones muy técnicas, ¿no? Pero en realidad hay una serie de cosas que tienen que ver con cuestiones biológicas, cuestiones físicas, cuestiones químicas, cuestiones de la resistencia de los materiales. El agua actúa diferente en la piedra, como en la madera, como en la cerámica, ¿no? Tiene diferentes modos de actuar en cada uno de estos materiales. Y es toda una carrera, es toda una cuestión de análisis técnico, ¿no? Por eso necesitan especialistas para poder evaluar este tipo de cosas, ¿no? Pero también tiene que ver con cuestiones estructurales, por ejemplo, el daño de las estructuras, por ejemplo, si son de madera, o si son de concreto, o si son de mampostería. Yo mencionaba más el agua porque yo creo que el agua es uno de los factores más que pueden causar un deterioro más digamos, como más evidente, ¿no? Yo aseguro, ¿no? Pero yo creo que sí es algo mucho más extenso, ¿no? Mucho más extenso de eso. Por eso es que no me mencioné este programa. ¿Alguien más quiere decir? Buenas tardes. ¿Quieres hablar un poquito fuerte para...? Se tiene al final cuando estamos... Bueno, yo solo le quiero decir que lo que me decía uno de mis profesores en la licenciatura, el agua busca camino. Y entonces, bajo esta premisa, si la tenemos en las cubiertas y está el agua estancada, no se puede quedar allí porque va a buscar camino. Y entonces, los mayores problemas, por ejemplo, en las bóvedas, es que se fisuran, porque se va penetrando y en algún momento ya tenemos el salitre en la parte interior de las bóvedas, ¿no? Si lo tenemos bajo tierra, cuando hablaba yo de las tuberías siempre las tenemos ocultas en las instalaciones, y si hay un asentamiento y una tubería se fractura o el tubo se deteriora y pues es que no es fisura, pero que se hace una perforación por una falla del material, podemos tener abajo de nuestras casas albercas, como ya nos ha pasado en la ciudad, y no las vemos hasta que se colapsa el terreno, porque ya el agua se llevó toda la tierra. Como casos como eso. Y bueno, por lo otro, de la legislación, si tiene dientes, no tiene ni para en materia de accesibilidad, porque nadie sanciona el que un edificio no sea accesible. Claro que las iniciativas y las acciones nos toca a cada quien desde nuestra trinchera. A nosotros
desde nuestro campo, a la sociedad también, ser más participativa. Y por supuesto yo le diría, y le pondría el ejemplo de las personas con discapacidad. Ahorita no se insertarían tantas cosas de accesibilidad o de diseño universal si las personas con discapacidad no se hubiesen organizado en diferentes asociaciones civiles para reclamar sus derechos. Entonces, a todos nos toca poner un poquito, un granito de arena, y yo creo que sí estamos construyendo. A veces no lo vemos, es muy lento, y a veces también hay mucha apatía, pero bueno, queda en cada persona. Creo que hay que impulsar y tratar de cada persona jalar un grupo, ¿no? Bueno, yo en realidad yo no soy vecina de Tlalpan, yo vengo de Escandón. Y realmente me considero una persona apasionada y me gusta mucho mi ciudad, en total. Estoy aquí precisamente para conocer esta postura respecto al patrimonio, porque es un patrimonio a nivel nacional. Y para empezar con nuestra Ciudad de México, que desgraciadamente conforme íbamos viendo las diapositivas, podríamos hacer un análisis de cada una y podríamos enfocarnos a que estamos escuchando el deber ser, en que bueno, sabemos que la legislación es vieja, sabemos que la legislación no existe. Sin embargo, si nos damos al ejemplo de Seúl, la gente de Seúl, la misma gente de la UNAM, empezó a votar esta construcción posterior a la construcción, ¿no? ¿Por qué no hubo un movimiento antes de la construcción si se sabía que estaba en un terreno que no era adecuado? Si sabemos que la UNAM se supone que pues están todos los especialistas para hacer un tipo de construcción y no se hizo nada. Entonces ahí empezamos a manejar los intereses políticos desde una ciudad universitaria y los intereses de la sociedad universitaria. Luego nos vamos al mercado Roma y efectivamente el mercado Roma era un mercado inexistente para muchos. Sí, efectivamente sí tenía sus rasgos de los años 60, ese mercado antiguo. Y como fue el boom de esto, pues ahora ya existe el mercado Milán, el mercado del Carmen, el mercado... Entonces aquí también estamos hablando de una línea delgada, que es el consumo, y que estamos trastocando, que es una palabra muy, muy interesante, de trastocar el patrimonio, hasta qué grado por el consumo, ¿no? O sea, ya estamos hablando aquí de una modificación total de un edificio, pero con la justificación de, bueno, pues por lo menos no lo tiraron, y está funcionando como bar, está funcionando como que inclusive se vuelve inaccesible para la gente originaria de la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando que ya se elevan los costos, ¿no? El costo de consumo, el costo de accesibilidad, y pues ya nada más van los que son los que se etiquetan como hipster o se etiquetan como no sé qué. Y bueno, también ahí tenemos un problema de permanencia, que es lo que creo yo que también es parte de la problemática de que la gente no nos involucramos o no se involucra en cuanto a que sí hay un desconocimiento de lo que existe en su colonia, pero también hay una falta de permanencia, es una consecuencia de esto, una permanencia de saber, yo pertenezco, por ejemplo, a la gente de Tlalpan, yo pertenezco a Tlalpan y me gusta y sé que existe la casa de no sé qué y la casa de Julianita y voy a hablar de lo que yo tengo y voy a defender lo que es mío, entre paréntesis, ¿no? Entre comillas, mío. Hay una inexistencia de este sentido de permanencia, hay una ignorancia total en este sentido. Y bueno, el tema de trastocar también me llevó a analizar qué tan ventajoso es que un punto, una playa, un centro de un pueblito, etcétera, se vuelva de repente tan conocido. Y aquí, por ejemplo, lo pusieron con Tlalpan, ¿no? Y sí, yo me acuerdo que hace muchos años vine y era súper agradable, ya sabíamos que a las 9 ya casi no había nada, ya estaban cerrando los locales, y era muy agradable, venía al centro, tranquilo, no había mucha gente. En cambio ahorita ya se volvió un centro histórico, un centro Coyoacán, consumo, ¿no? Al final de cuentas, consumo, nuevamente caemos a lo mismo. Que sí, me queda claro que el consumo es parte de la cadena del capitalismo, sin embargo, me parece que también se está ya aquí revolviendo la cuestión de sentido de permanencia, amor a la ciudad, rescate del patrimonio. ¿Por qué? Porque ya estamos precisamente eso. Y ese punto, algún punto que no conozcamos y de repente se vuelva tan conocido que ahorita lo están haciendo las redes sociales, ¿no? Desgraciadamente ahí tenemos el ejemplo de las Islas Marianas, de que nadie las conocía, se hicieron conocidos por las redes sociales y no duraron ni 3 años cuando las cerraron y ahorita todavía están abriendo porque saben que es obviamente
otra es, ¿qué saben ustedes sobre lo que se está restaurando ahorita en el Frontón México? Que se está empezando otra vez a restaurar, ¿qué se va a hacer? Que un poco lo que decía ella, si va a ser controversial, si va a ser qué, porque evidentemente sí hay dinero, ¿no? Pero no lo ocupan para, como lo que dijiste tú, lo del Cine Cosmos, que se me hace súper buena idea el haberla hecho un centro, no sé, que edificio deportivo o algo, o sea, como que sí ayuda a la comunidad y va más allá del consumo y este gasto que dice ella. Y ¿y qué saben también del cine ópera? Porque es igual, es un patrimonio que está ya abandonado y bien podría funcionar como teatro, como foro, como centro cultural, más allá del consumismo. ¿O qué se puede hacer para que nosotros como sociedad exijamos? Porque igual comentaste algo de, podemos ir nosotros como ciudadanos con las autoridades como a exigir, ¿cómo podemos comenzar eso? ¿Sabes? O sea, ¿cómo se puede informarnos? Si existe algún tipo de redes de información, de programas, asociaciones, o sea, ¿cómo es que nosotros nos podemos involucrar para exigir precisamente ese tipo de cosas? ¿Cómo podemos exigir que cambie o se actualice la legislación? Para empezar, ¿no? Sé que, por ejemplo, la Secretaría de Cultura se va a fusionar, que va a desaparecer con la culta, y está en proceso de transformación y demás. Sin embargo, hasta donde yo sé y hasta donde he estudiado la nueva Secretaría de Cultura, pues está dejando muchos cambios sueltos. O sea, ¿de qué va a servir la nueva Secretaría de Cultura? Si creo, hasta donde yo sé, con la culta todavía tenía con la culta junto con el IVA y con el INA, todavía tenían esa parte de tener un poco los amarres en algunas cosas. Ahora con esta unificación en la Secretaría de Cultura, pues ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde va a parar nuestro patrimonio, nuestros edificios? Y la ciudad se está metamorfoseando todos los días. En la Condesa todos los días se están tirando una casa, en Escandón todos los días están tirando otra. Y efectivamente sí es una metamorfosis natural de la época contemporánea, moderna. Sin embargo, también yo creo que hay que evaluar, creo que ahí también hay una incoherencia. Cuando no hay una legislación vieja, pero esa legislación vieja sí sirve para tirar casas y para construir edificios de 5 pisos y que obviamente esos desabastecen el agua de la comunidad, de la colonia, ¿no? Por empezar, ¿no? Los servicios. Y lo estamos viendo los de la ahorita ya San Miguel, Condesa, Escandón, Tacubaya, que ya hay muchísimos edificios y ya lo que antes no vivíamos común. Desgraciadamente la gente de Iztapalapa lo vive, que no tiene agua, pero ahora también ya nosotros lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque dan estas autorizaciones, porque la legislación lo permite. Entonces, también hay una incoherencia en eso. ¿Alguien más para que pasemos ya a contestar las preguntas por esto? Entonces, si gustan, retomar lo que comentaron para contestar. Sí, a ver, ¿por dónde empezamos? No es que no haya nada, ¿no? En términos de organización. Lo que hay es muy poco, ¿no? Y si, por lo menos en lo personal, lo que recalcó un poco es el hecho de que no existen mecanismos para que se fomenten, que ese es el problema, ¿no? Los mecanismos para los cuales se puede participar en la protección del patrimonio, pues creo que básicamente son dos. Uno es el jurídico, ¿no? Que tiene que ver con una denuncia, ¿no? Y que desafortunadamente también no se denuncia, ¿no? Se deteriora, se demuele, se tumba o desaparece el patrimonio y bueno, pues no se puede tener a una persona en cada esquina y esto puede ser un proceso de 2 días, ¿no? Si a eso le sumamos que la legislación no tiene efectivamente aplicación, pues eso genera la fórmula perfecta para que en este país pues, se hagan ese tipo de acciones. Por otro lado, sí existe, por supuesto, la manera de generar organización civil a través de las asociaciones, pero estas no pueden ser de buena voluntad. Tiene que existir una conformación legal que le dé un fundamento, que le dé, por supuesto, un objetivo, que le dé un actuar y un fin. O sea, tiene que estar establecida ante un notario con un fin, por supuesto, cultural y sin fines de lucro. Para que entonces la propia legislación, las instituciones y las dependencias encargadas del patrimonio las reconozcan, ¿no? Si no, no hay peso, ¿no? Es como cualquier de nosotros salir a gritar a la calle. Claro que nos van a oír, de ahí a que nos hagan caso es otra cosa, ¿no? Obviamente pues no se dice, y si no se encamina, pues ahí estamos igual de enamorados, ¿no?
no puede ser un club de amigos, tiene que ser una asociación civil formal, establecida, con su carta de notarial, ¿no? Y ahí entonces se pide un reconocimiento y se le reconoce como organización coadyuvante en la protección del patrimonio y tiene su peso. Y además ahí entonces sí se puede acceder a recursos que pueden ser públicos y pueden ser aplicados, inclusive en la conservación en muchos sentidos, desde lo técnico hasta la generación de programas o estrategias de conservación sobre la investigación, promoción y difusión. Pero mientras esto no exista, pues bueno, no jamás se les podrá ayudar de ningún tipo, ¿no? Por otro lado, el catálogo de monumentos no es que esté muy celosamente guardado, existe, es un catálogo nacional, ¿no?, de todo el país, no está tan completo como se quisiera, es público, ¿no?, nada más que no está en cada esquina, hay que ir a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y ahí se puede consultar, y específicamente se puede consultar inclusive por localidad, en lo específico y en lo general. Ahí sí le puedo decir que esperamos que el siguiente año ya está la plataforma lista, se abra a la consulta pública por medios electrónicos. Ya no va a haber necesidad de ir, se va uno a meter a la página del instituto, ahí va a estar el catálogo y va a poder buscar esos inmuebles catalogados, ¿no?, con ciertas características, fotos, investigaciones, referencias y demás, que es la ficha de catálogo de cada inmueble. Lo que pasa es que tampoco lo podemos andar exhibiendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente muy suspicaz que está buscando. El catálogo es un muestrario de lo más representativo. No quiere decir que si no está en el catálogo no tiene valor. Entonces, bajo este desconocimiento a veces de que solo lo que está en el catálogo tiene valor, pues hay muchos desarrolladores que suspicazmente hace unos años lo hacían cotidianamente, iban a pedir esos catálogos para ver qué no estaba dentro y bajo los mecanismos legales y los vacíos poder acceder a esos inmuebles que no están en el catálogo y poder derrumbarlos, comprarlos a bajo costo y desarrollarlos. Entonces por eso no está tampoco a la consulta pública completamente, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, rápidamente, con lo que respecta a la UNAM y el problema del espacio pictórico, no es que nadie haya dicho nada. Los mecanismos hoy en los que se genera no nada más nuestra dinámica de forma de vida, sino también los procesos constructivos son tan rápidos en los que en un par de meses se puede levantar un edificio de ese tamaño. Hacen, por supuesto, o hicieron la fórmula para que no dijéramos las cosas a tiempo. Sí se dijeron, pero no lo dijimos suficientemente fuerte, ¿no? Si por ahí le buscan, desde el proceso de excavación había una asociación dentro de la misma universidad dedicada a la preservación del área ecológica que levantó la mano, pero no lo hizo muy fuerte, ¿no? Todos los demás estábamos cerrando el semestre, preocupándonos por trabajar, salir, correr, regresar, y cuando volteamos ya estaba hecho. Se hizo de agosto del 2015 a febrero del 2016. 4 meses. 4 meses. Díganme ¿cuándo fue la última vez que pasaron por la avenida central en Aragón? Bueno, desde este momento que pasaron a hoy, les aseguro que hay por lo menos 50 edificios, ¿no? Y puede que haya pasado el año pasado, ¿no? Es una dinámica muy difícil, en la que hoy en día las cosas pasan súbitamente, todos estamos en una inercia en la que a veces no volteamos, ni siquiera a ver el suelo, ¿no? Tenemos demasiada prisa, todos en esta sociedad moderna, y así se dan las cosas, ¿no? Y finalmente, no es una justificación, ni tampoco es una razón, ¿no? Pero tampoco lo podemos ocultar, así pasan, ¿no?, las cosas. Y finalmente, con lo que respecta a las imágenes, no es el deber ser, no era el foro venir a discutirlas, eran solo unos ejemplos para reflexionar, ¿no? De hecho, en lo personal, todo lo que puse es lo que no debe ser, ¿no? Pero bueno, son formas de intervenir el patrimonio. Nos podríamos estar aquí toda la tarde, varias tardes con cada foto, con cada proyecto y con cada resultado. Lo que sí les puedo decir, bueno, de lo que sabemos, Cine Ópera es privado, lo ha estado tratando de comprar el gobierno, no ha sido posible, piden muchísimo dinero y al ser privado, pues los dueños prefieren que se caiga a que alguien lo rescate o lo invierta, a menos que paguen lo que ellos quieran. Así está la cosa de clara. Y en el frontón se está haciendo un proyecto de tipo cultural en una parte, pero también tiene un enfoque comercial. Una de las cosas que
también hay que tener en cuenta, y que es una realidad, es que no todo es el museo. O sea, este país tiene la mayor cantidad de museos de toda América, no nos gana nadie. Tenemos un museo por cuadra. ¿Quién los mantiene? ¿De dónde sale el dinero? Si cobran 30 pesos y además el 90% de los mexicanos no pagamos. Y si nos quieren cobrar 200, pues nos sentimos ofendidos, porque ¿cómo? Si la educación es gratuita. Pero cuando vamos a Roma y queremos entrar al Coliseo, no nos duele pagar 100 euros. Allá sí, pero acá no. Yo nomás lo plantearía así. Y finalmente, ¿cuándo empezamos a perder esos valores? Le diría un punto muy sustantivo de nuestra historia, cuando dejamos de tener educación cívica y dejamos de pensar en nación y de concebir al patrimonio como parte de nuestra identidad. Y entonces, pues a nadie interesa, ¿no? Sí va más allá, por supuesto, pero bueno, son las dinámicas en las que estamos hoy en día. Decimos que hay una nueva construcción, pues dar aviso a las autoridades para que en el marco de la ley se actúe y ayudar a preservar nuestro patrimonio, ¿no? Es básicamente lo que manifiesto como última reflexión. Agradezco a la arquitecta Celia Pacio, en nombre de la delegación Tlalpan y el colectivo Voz de Tierra Firme, por su participación. Y cuando nos enteramos que ahí estaban, es cuando desaparecieron, y entonces contamos la historia de lo que ahí estuvo. No somos capaces de contar la historia de lo que ahí está.